Hola a todos, nuevamente vengo a hablar sobre Kiarrot a pesar del poco ánimo que hay entre sus fanáticos, pero siempre hay contenido de que hablar sobre Kiarrot ya que es un personaje bien planificado y caracterizado. Además hay que mencionar que el último capítulo 1061 nos presentó una escena al menos provocativa para los fans de Kiarrot. A mi manera de interpretar a Oda esto una forma de decir que no se ha olvidado de Kiarrot, porque no creo que se esté burlando a propósito sin tener un plan bien pensado, no creo que sería tan miserable para burlarse de esa forma sin tener algo ya sabes, Oda siempre lo tuvo planeado. Bueno empecemos, ya saben, las líneas de tiempo están en la descripción y esta vez además de información traigo teorías y especulaciones pero siempre con el manga respaldando mis conjeturas. Posibles escenarios de Kiarrot. En este momento hablar sobre Kiarrot es lo mismo que declarar que eres un demente, pero todo lo relacionado a su conclusión ha sido muy raro para estándares de One Piece, por lo que vale la pena el riesgo, y sí, sigo pensando que va a aparecer, y dentro de la comunidad hay dos rutas por la que puede aparecer, pero una es más lógica que la otra, pero antes de eso, ¿es todavía posible que Kiarrot vuelva a aparecer? Sí, básicamente porque ella junto a los Minks, ha sido los únicos sin una despedida con la banda en los 25 años de One Piece, han sido los únicos en todo lo que va One Piece, revise todos los finales de arco y momentos donde se podían despedir de aliados y siempre lo han hecho, es completamente imposible que la despedida de Kiarrot y los Minks haya sido fuera de pantalla. No solo Kiarrot tenía relación con la banda, también Miyagi y Tristan con Chopper y Wanda con Nami. Oda ha sido constante durante 25 años, y justo ahora los deja de lado. Esto es intencional, y por eso estoy tranquilo. Hasta que no se haya mostrado una conclusión que corresponda, las posibilidades están. En el 1056 podría haber mostrado su despedida con solo una página más y fin del asunto, pero no lo hizo, y es el único grupo que falta de despedirse de los importantes en Wano. Y otro punto a considerar es que Yamato se quedó en Wano y eso es muy importante, durante todo el arco nos repite una y otra vez que quería ser Nakame de Luffy y subirse al barco. Fueron 3 veces cuando Yamato dijo que se quería unir, 1. 985, cuando conoce a Luffy por primera vez. 2. 1016, cuando está a punto de enfrentarse a Kaido. 3. 1051, cuando Luffy derrota a Kaido y ella se presenta a los Mugiwaras. Entonces, ¿cuál es el sentido de todos estos diálogos si al final Yamato se quedó en Wano? Sumado al hecho de que Kiarrot y los Minks no han tenido su despedida satisfactoria, me atrevo a decir que hasta que veamos a los Minks en Zou las posibilidades de Kiarrot siguen intactas. Además, si realmente Oda quiere que la tripulación está conformada por 11 personas, las únicas con posibilidades reales son Vivi y Kiarrot, y dado que en el 1060 se dedicó una conversación al tema de Vivi y al parecer no se volverán a ver en un tiempo cercano, la única opción es Kiarrot, ya que es completamente imposible que un personaje nuevo se una a la tripulación a estas alturas de la aventura. Yamato también es opción pero ella dejó en claro que quiere proteger Wano y ella es la única guerrera con suficiente poder como para proteger el país por un tiempo largo. Entonces, volviendo a los posibles escenarios. El primero es que ella sigue escondida, un escenario que no me gusta pero sigue siendo posible, con esto consideramos que simplemente Oda no quiso mostrarla a propósito, ya que Kiarrot no tiene la confianza de salir y presentarse o otra cosa similar. Pero esta opción tiene algunas cosas que son necesarias comentar. En el capítulo 1056 después de la situación de Kiarrot y los reyes hay un salto temporal de una cierta cantidad indeterminada de días. Luego, del 1057 a 1059 el tiempo que pasa es dentro del día cuando salen de Wano, es justamente el 1060 que añade un nuevo salto temporal de una cantidad incierta de días y termina el capítulo con Chopper, Luffy y Bunny volando. Es decir, la cantidad de días es incierta y es posible que ella esté escondida todo ese tiempo, ya que Inu y Nico hicieron eso en el barco de Barba Blanca. En el 964 los Minks estuvieron escondidos por 3 días hasta que Oden desistió de la prueba para salvar a Touki, y durante todo ese tiempo ninguno de la tripulación de Barba Blanca los encontró, y evidentemente en esa tripulación hay gente con buen haki. Una de las opciones para justificar eso es usar a Kerebu que está en el barril visto en el 1060, curiosamente se ha visto a Kerebu usar su habilidad para esconder cosas dentro de él, lo hizo en la isla Gyojin con las sirenas y con Raizo en el capítulo 940. Es una opción posible pero no es una que me guste y además Oda ha hecho cosas con peor sentido como Kinemon revivido mal pegado XDDD. El segundo escenario es que ella sí se fue con los Minks, pero no se quiso despedir de la banda por vergüenza por su pelea con Perospero, pero una vez en Zou encontró la investigación de Pedro sobre los poneglyphs que se dedicó a buscar con los piratas Nax. Hay que recordar que esta tripulación se creó hace 13 años con el objetivo de buscar poneglyph y nunca se mostraron los resultados. En esta tripulación estaban Pedro y el padre de Beppo, Seppo, y en realidad no sabemos cuántos Minks más.
Por esto es posible que Kiarrot encuentre los resultados de la investigación y quiera volver con Luffy para entregarlos. Justamente en el 1060 Robin comenta que de este último Road Poneglyph no hay información, por lo que tener otros Poneglyph puede ser útil para encontrar la ubicación. Para esto Kiarrot necesita forzosamente escapar de Zou y navegar por el Nuevo Mundo, ya sea sola o con alguien que la acompañe, y esto es algo que ya ha pasado. Inu y Nico en el 963 salen juntos en un barco y milagrosamente llegan a Wano. Al parecer los Minks tienen ciertas habilidades para la navegación, ya que Beppo, el Minx oso polar del ave, es justamente el navegante de la tripulación. También mencionar que cuando la alianza se formó y se separaron en grupos, Inu y Nico guiaron a sus grupos y cada uno pudo llegar a Wano a salvo. Y la última condición para que esto se cumpla es que Yamato haya hecho una vibre card de Luffy antes de despedirse, y le entregó un trozo a los Minks que Kiarrot usaría para guiarse. De esta forma Kiarrot podría llegar a la isla de forma coherente y además con información importante. Números 16 y 8. El número 16 hectárea ha sido revisado en el último tiempo por su relación con Inu. Revisaremos algunas referencias al 16, su relación con el número 8, el amanecer del mundo y Kiarrot. Algunas de estas referencias las obtuve del vídeo El arma de Imu, la campana Ox y el siglo XVI del Kaien Reki Teorías One Piece del YouTube Sync Anime. Por favor véanlo, es muy bueno y tiene mucha información bien clasificada. En esta ocasión revisaremos solo las referencias que nos interesan. 1. Imu es un juego de palabras en japonés que representa el número 16. 2. Su segunda aparición en la historia es precisamente el capítulo 1060. 3. Hace un ataque con 16 rayos. 4. Capítulo 594. Killer explica las 16 campanadas de la campana de Ox. 8 son para despedir el año y 8 para recibir el siguiente. 5. Capítulo 790. El ataque de Daffy es de 16 agujas. 6. Capítulo 1029. La carta del tarot que saca Hawkins de su mazo es la carta número 16, la torre. Según Wikipedia, la torre representa la ira divina, con el rayo destruyendo lo construido, y suele interpretarse que vaticina desastres y ruinas. 7. La más interesante, toda la aventura de Luffy y sus amigos comenzó en el año 1520 del calendario de Mar. Este dato se obtiene del capítulo 228, donde se dice que aproximadamente hace 400 años era el año 1120. Precisamente el año 1520 es el siglo XVI. Más interesante aún es que Roger murió 22 años antes del inicio del viaje de Luffy, es decir, murió en el año 1498, terminando el siglo XV y dando inicio a la gran era de los piratas en el siglo XVI. Ahora veremos el número 8, 1. Relacionado a lo anterior, el siglo vacío inició hace 900 y terminó hace 800 años según Clover en el 395. 2. Según el calendario, el final del siglo vacío fue 800 años, es el año 720 aproximadamente. Al inicio del siglo VIII. Es decir, que desde el siglo VIII los aliados del reino antiguo han esperado 800 años o 8 siglos por el amanecer del mundo. 3. Capítulo 800. Se forma la flota de Luffy y se dice que estos piratas serán importantes en un evento a nivel mundial en el futuro, que probablemente será la guerra final contra el gobierno mundial. 4. El símbolo Kozuki se compone de 4 símbolos unidos. El ave tiene 8 plumas en total, 4 plumas por cada ala. El círculo central tiene 8 círculos pequeños que lo rodean. 5. Si bien no es necesario citar al tarot de nuevo, es interesante que la carta número 8 es la carta de la justicia. Según Wikipedia, puede significar el sostén de la fuerza moral e integridad, equidad, sensatez, moderación. 6. La primera aparición de Imu fue en el 908. 7. Hasta el momento no parecen tener una relación directa estos números. Y buscando más información me es imposible no citar la relación de Kiarrot con el número 8. Para más detalles de Kiarrot vean mi anterior video. Pero en resumen, son 4 las grandes referencias de Kiarrot con el número 8. La portada del volumen 88, el capítulo 888, las notas del autor del volumen 8 y las notas del autor del volumen 58. Ahora, con todos los datos mostrados, es fácil ver la relación entre estos dos números, siendo el 16 un número que representa a Imu, el gobierno mundial, los dragones celestiales y la realeza. Por el contrario, el número 8 representa el amanecer y los valores del reino antiguo. El amanecer del mundo es un concepto que ha sido mencionado por Minks y gente relacionada al clan Kozuki como Nekomamushi, Pedro, Kinemon, Momo y Yamato. Estos dos últimos leyeron el diario de Oden. Pero el amanecer del mundo ha sido más importante en la historia de Kiarrot y Pedro.
¿Por qué Oda relaciona el amanecer del mundo y el número 8? Teniendo esto en cuenta, hay algunas interpretaciones interesantes, por ejemplo, la campana de Ox es tocada 8 veces para despedir el año y 8 para recibir el nuevo, justamente el tiempo que los aliados al reino antiguo han esperado por el amanecer es 8 siglos. Además, Killer comenta que tocar las campanas en otra época del año puede significar un cambio de era. Estos siglos pueden significar el mayor cambio de era dentro del mundo de One Piece. Otra cosa interesante es que el ataque de Im tiene 16 rayos, mientras que el símbolo Kozuki, un aliado al gran reino y creador de los poneglyphs, está relacionado al 8, siendo el número de plumas en el ave y la cantidad de círculos pequeños alrededor del círculo central. Otra interpretación divertida es que las cartas del tarot coinciden, siendo al 16 la torre, un símbolo de castigo divino, con justamente un rayo. En cambio el 8 es el símbolo de la justicia que generalmente está a la marina, pero se sabe que la marina obedece al gobierno mundial, por lo que esta justicia representa al reino antiguo y el amanecer del mundo, que seguramente es el evento donde se hará la verdadera justicia. Y por último, tenemos a Imu, que se relaciona mucho al 16 y a su vez al gobierno mundial. En cambio, tenemos a Kiarrot, que se relaciona mucho con el 8, los Mins, que son aliados al reino antiguo y que su arco de personaje tiene relación con el concepto del amanecer del mundo. No estoy diciendo que serán antagonistas en el futuro, pero la relación entre el 8 y 16 se hace más evidente. Hablando del amanecer del mundo, no hay nada confirmado hasta el momento, pero creo que Barba Blanca en el 576 se refiere a él, justo antes de decir que el One Piece existe. Dice, aparecerá un hombre que cargará con siglos de historia y pondrá el mundo de cabeza. Precisamente en esa escena se enfoca a Luffy. Con todo esto en mente volví a revisar el capítulo 1060, y no me parece coincidencia que Im vuelva a aparecer después de la última vez que lo vimos y en el mismo capítulo donde Luffy dice su sueño. Según yo, esta es la muestra de antagonismo entre Luffy e Im, y mi conclusión de esto es que creo que el sueño de Luffy es precisamente el amanecer del mundo, evidentemente expresado en sus palabras y algo que no es exactamente lo que dijo Barba Blanca, pero en esencia es lo mismo, es algo que sabemos que va a pasar pero todavía no sabemos qué es exactamente. De toda esta sección, como fan de Kiarrot puedo estar tranquilo porque confío que Oda no desperdiciaría a un personaje con esos simbolismos, incluso en el caso de que no sea Nakame, considero que debe tener otra conclusión de personaje. Posible recompensa. En el capítulo 1058 se dijo que sobraba una recompensa, considerando las 14 que habían. ¿Acaso es posible que ese cartel sea de Kiarrot? De hecho, es muy posible que si lo sea. Durante Whole Cake, todos los eventos del escape fueron avisados a Monteor y Tamago en la central de Totoland, que empezó en el 882, justo ahí mismo llegaron Morgens y Stacy. Se les ve en el capítulo 891 y el 896, de forma que es posible que ellos reporten a Kiarrot como Mugiwara, ya que desde la perspectiva de los piratas de Big Mom, Kiarrot era una más de la tripulación. Esto se ve en el capítulo 834, también hay que recordar que Stacy es miembro de CP0 y Morgens es el presidente del periódico mundial. ¿Cuál sería su monto? Mi apuesta es de 388 millones, un número perfecto para ella, ya que Pedro tenía una recompensa de 382 millones. Simbólicamente Oda nos diría que Kiarrot superó a Pedro en el sentido de que Pedro no entró a la banda del rey de los piratas, pero Kiarrot sí. El valor está completamente justificado, ya que 388 millones es justamente superior a Nami con 366 millones y Brock con 383 millones, pero inferior a Franky 394 millones. Esto coincide con la estimación de fuerza que ya vimos en el video anterior. Además hay que agregar que justamente estos tres junto a Usopp recibieron el mismo aumento por igual, que fue de 300, lo que me hace pensar que solo por pertenecer a una tripulación de Yonkou tiene un bonus de 300 millones, por lo que el valor es coherente con los demás de la banda. Evidentemente hay que excluir a Chopper, que es considerado una mascota. En relación a referencia de pelea, tenemos que enfrentar a la flota de Daifuku y la pelea de Perospero. Derrotó a toda la flota de Daifuku con una recompensa de 300 millones y perdió contra Perospero con una recompensa de 700 millones. Si bien el enfrentamiento con Daifuku no fue directo, Kiarrot estaba más preocupada de derribar la formación de los barcos que de derrotar a Daifuku, porque era más urgente abrir un espacio. Además, siendo justos, Kiarrot podría fácilmente ganarle a Daifuku, le esquivó todos y cada uno de los ataques del genio y en ese estado con algunos zarpazos al comandante lo derrota. Antes de terminar esta sección me gustaría comentar que es divertido que en el 1058 solo mostrarán los montos de las recompensas pero no los carteles, solo el de Franky y Nami. Puede que haya otro secreto oculto en los carteles. En ocasiones anteriores nos mostraban todos los carteles, eso pasó en Water 7 y Dressrosa. Arco de la Luna.
Otra teoría para el futuro de Kiarrot, si se une a la tripulación de Luffy obviamente. Conecta tres personajes, Kiarrot, Uroge y Enel. La teoría se basa en las mini historias de Enel en la luna. Primero mostraré unas pistas y al final los juntaré para hacer la teoría. Comienza en el 428 cuando Enel llega a la luna, en el 445 se ven los piratas espaciales, extrañamente se parecen a unos minks y también parece haber un brazos largos. Luego en el 453, los autómatas van hacia la luna en globos. Volviendo con Enel, en el 467 le lanza rayos a la ciudad y extrañamente en el 468 los mecanismos de la ciudad se activan junto a los autómatas. Hasta ahí con Enel y la luna, ahora es turno de Uroge. Este supernova al igual que Bani son los únicos supernovas sin un arco protagonista. Justamente en el 1060 apareció Bani por lo que ella será la supernova de este arco. Entonces, Uroge está relacionado a las Islas del Cielo. La última vez que lo vimos fue en Bayón Terminal en el 795, viendo cómo Kaido se intentaba suicidar. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Kiarrot? Lo interesante es que hasta el momento no se sabe nada sobre los padres de Kiarrot, algo sin sentido ya que Zou no acostumbra a tener guerras o invasiones. Lo de Jack fue por Kanjuro y la traición al clan Kozuki. Entonces, la teoría es simple ahora que sabemos todo esto, los padres de Kiarrot uno o los dos, son piratas espaciales como los Minks que vimos que fueron a la luna. Entonces mi apuesta es que Luffy sí o sí le gustaría ir a la luna, ya fue a la Isla del Cielo y a Luffy le gustan las aventuras. Otra razón para ir a la luna es el sueño de Franky, que su barco navegue por todos los mares. Viajar a la luna es una extensión del sueño viajar por fuera de su mundo. Para ir tendrán que ir a Bayón Terminal y viajar con globos como lo hicieron los autómatas. Allí conocerán a Uroge y descubrirán algunos secretos del reino antiguo ya que la isla tiene algunas ruinas donde podrán encontrar algún poneglyph o información sobre el último Road Poneglyph. Cuando lleguen a la luna y encuentren la ciudad perdida, descubrirán que los Minks vienen de la luna, que eran aliados a las razas aladas y tuvieron que bajar al Mar Azul, el mundo de One Piece por falta de recursos. El último dato curioso es que tanto el Arca Maxim como la ciudad se activan mediante electricidad, y la única raza de controlar este elemento de forma natural son los Minks, además de la referencia al Arca de Noé que contenía animales de muchos tipos, pero principalmente mamíferos. Kiarrot vs Katarina Devon. Este enfrentamiento viene de la famosísima teoría de que Luffy tendrá una batalla grupal contra los piratas de Barba Negra. Es cierto que es solo una teoría basada en suposiciones, pero en el volumen 2 de Road to Laftale se presenta a la tripulación de Teach y nuevamente se dice que tiene 10 capitanes titánicos y justamente el 10º es desconocido todavía. Este es otro argumento más a favor de Kiarrot y en contra de Yamato, Hancock y Vivi. Yamato y Hancock han demostrado estar a un nivel superlativo, Yamato enfrentando a Kaido en un 1 vs 1, y Hancock derrotando fácilmente a dos comandantes. En el caso de Vivi todavía no se sabe si ha mejorado sus habilidades de combate aunque probablemente no se haya enfocado en eso durante estos 2 años en Arabasta. Es algo que Oda puede solucionar fácilmente con una fruta del diablo. De todas formas Kiarrot sigue siendo la más equilibrada de las 4 y por lo tanto la con mayor probabilidades. Dado que la suposición más adecuada es que sean emparejamiento 1 vs 1, Kiarrot y Katarina Devon tienen algunas características que temáticamente las emparejan. 1. Katarina Devon también es conocida como la cazadora de la media luna y la relación entre la luna y Kiarrot es evidente. 2. Devon es conocida por decapitar a mujeres jóvenes y bellas para coleccionar sus cabezas, esto incluso lo comentó en el 1059, y Kiarrot es la mujer más joven de la banda. Además hay que agregar que Kiarrot en su forma Sulong es calificada como hermosa por Nami y mística por Jinbe, es algo que atraería la atención de Devon. 3. Devon consumió la fruta Inu Inu, modelo Kyuubi, es decir, el zorro de 9 colas, capítulo 925. En la naturaleza la presa más común del zorro es el conejo y Kiarrot es una mink conejo, además que ambos animales son crepusculares, es decir, son más activos durante el amanecer y el atardecer. 4. Devon comparte diseño con enemigos de Kiarrot anteriores como Broly y Perospero, con una paleta de colores similares, un cuerpo delgado y con una nariz larga. Comentario final, 1060 y 1061. Antes de terminar con el vídeo, un breve comentario sobre el 1060 y el 1061. 1060, en la portada me parece que no está equilibrada, quiero decir la composición es extraña, Franky, Nami y Sanji son los únicos que están en el lado izquierdo, mientras que el lado derecho está Usopp, Robin, Brock, Chopper y Zoro. Justamente podría haber dibujado por ejemplo a Brock en el lado izquierdo para que la composición fuera simétrica teniendo 4 Nakames por lado pero no lo hizo y me parece interesante, como si faltara 1 o 2 personas más, y tuvieran el espacio reservado.
Luego, ¿no les parece que en la escena de Luffy diciendo su sueño el enfoque al Sunny es algo raro? No digo que el Sunny no sea importante, sino que ponen una nube de diálogo como si hiciera un sonido, y hasta el momento el Sunny no presenta un clavauterman como el Merry. Digo, los barcos no hacen sonidos. Además, dentro de composición el Sunny es justamente el 10º Nakame si tuviéramos que encajarlo. Además, si leemos primero está el 10º, luego el primero, luego el anterior al 10º, es decir, el 9º, luego el siguiente al primero, es decir, el segundo, y así sucesivamente hasta encontrarse en el medio, con Chopper y Robin. No diré que tiene un orden especial a propósito, pero me parece interesante, ya que Oda podría haberle dado un orden aleatorio, pero terminó siendo así. 1061. Creo que en este capítulo y en el anterior hay muchas escenas que nos muestran un ambiente donde la visión es difícil, y que sucesivamente se han visto sorprendidos por amenazas externas, primero con el vórtice de nieve y luego con el tiburón máquina. Debido a esto Jinbe tuvo que dejar el timón y el grupo se volvió a separar. Con el incidente del tiburón el barco se hundió y la tripulación fue humillada. La diferencia es que son considerados una tripulación de un Yonkou. Estos dos eventos refuerzan la idea de que el mar es un lugar peligroso y que no basta con solo saber aquí para prever todos los peligros del mar. Además, estos dos incidentes eran evitables si eran detectados con antelación. En el próximo capítulo sabremos si el grupo que está con Vegapunk tendrá un enfrentamiento o un encuentro amistoso, o ninguno. Bueno, eso ha sido todo el video. Sigo pensando que Kiarrot se unirá a pesar del mal ambiente que hay sobre el personaje y el odio injustificado sobre ella. Pero hay tanta información y cada vez encuentro más, y como escribe Oda, no creo que desperdicie al personaje de esta forma. Incluso creo que cada semana que no aparece me genera más expectativa para su regreso. Eso ha sido todo. Se despide el gnomo.